Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las Biblias que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica. Te invito a mi canal para que puedas difundir la palabra de Dios mediante esta forma. Nos vemos y que Dios te bendiga. En esta ocasión, hermanos, les hablaré acerca de el Novum Testamentum Reis, del Nuevo Testamentum Reis, que es una edición crítica realizada por Nestlé Alam. Pero lo más importante, hermanos, que yo les quiero explicar acá es que este Nuevo Testamentum Reis fue escrito, como lo dice su título, en griego. Bien, fue escrita en griego, porque los estudiosos de la Biblia sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Recordemos, hermanos, también que en un video anterior les señalé que la Biblia utilizada por los cristianos primitivos era la Septuaginta. Bien, la Septuaginta o versión de los 70, la cual está escrita completamente en griego, y que esta es la Biblia, o era la Biblia utilizada por los cristianos primitivos para poder enseñar la palabra de Dios en el mundo antiguo. ¿Y por qué razón el griego, hermanos? Porque el hebreo era una lengua desconocida fuera de la frontera de Palestina. Entonces los cristianos, para poder enseñar la palabra de Dios, utilizaron la Septuaginta. Y por esa razón la Septuaginta fue el texto oficial de la iglesia primitiva. ¿Y por qué razón es importante también comprenderlo? Porque de la Septuaginta, nosotros los católicos, ¿cierto?, hemos obtenido desde el canon alejandrino, que es el canon de la Septuaginta, los 73 libros que nosotros consideramos inspirados por Dios. Bien, los 73 libros que nosotros consideramos inspirados por Dios, en donde incluimos los libros deuterocanónicos, que son rechazados por los hermanos separados. Bien, los hermanos separados, recordemos que no aceptan los libros deuterocanónicos y ellos le llaman erróneamente apócrifos. Apócrifos significa prohibidos o ocultos. Bien, en cambio, en las Biblias católicas usted va a encontrar los libros de Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Va a encontrar los libros sapiensales como Eclesiástico y Sabiduría, como usted lo puede ver aquí. Bien. ¿Y por qué? Porque el canon católico es de 73 libros, hermanos. Es de 73 libros. En cambio, el canon que utilizan los hermanos separados es el canon palestinense. La Biblia, protestantes, hasta 1825 tenían la misma cantidad de libros que las Biblias católicas. Tenían 73 libros. Bien. Aunque Lutero había rechazado los libros deuterocanónicos, no se atrevió a sacarlos o a excluirlos. No se atrevió. Pero sí les denominó apócrifos. Como ya les dije, apócrifos significa prohibido o oculto. Entonces, los protestantes de 1825 en adelante tienen una Biblia con 63 libros. ¿Por qué? Porque se basan en el canon palestinense y rechazan el canon alejandrino,
que es el que utilizaban los primeros cristianos hermanos. Entonces, por esa razón, esta Biblia protestante va a tener solamente 63 libros, es decir, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Bien, entonces allí podemos ver esa diferencia entre ambas. Y el Nuevo Testamento Reis, que es el que nosotros vamos a analizar en este video, hermanos, este Nuevo Testamento Reis es una herencia de la Septuaginta. El 80% de las citas del Antiguo Testamento que se realizan en el Nuevo Testamento Reis vienen desde la Septuaginta, no vienen de la Biblia hebrea. No vienen de la Biblia hebrea, hermano. ¿Por qué razón no viene de la Biblia hebrea? Porque el canon hebreo aún no existía. El canon hebreo solamente se hizo recién, a fines del siglo I después de Cristo, es decir, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después de la predicación que habían realizado los cristianos desde Jerusalén hasta el borde del mar Mediterráneo. Bien, entonces esta Biblia no existía y la única Biblia que existía en el tiempo de los cristianos primitivos era esta, la Septuaginta. Bien, libro escrito todo completamente en griego, porque el griego era el equivalente al inglés, que es en la actualidad la lengua universal, y el griego lo era en esa época, era la lengua culta, el griego koiné. Entonces, de esta forma, mediante el griego, se podía difundir la palabra de Dios a los gentiles, no en hebreo, porque lo conocían. Además, los judíos que vivían fuera de Palestina no hablaban el hebreo y hablaban el griego. Bien, entonces le enseñaban a los judíos que vivían en las distintas poblados o colonias que habían alrededor del mar Mediterráneo, les predicaban a los judíos que hablaban hebreo, que estaban helenizados, y también le predicaban a los gentiles. Y por esa razón el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir del Nuevo Testamento? Primero, hermanos, la palabra testamento o testamento viene de testamentum, como está escrito aquí, novum testamentum, que es una palabra latina. Palabra con la cual los escritores eclesiásticos latinos traducían el griego diateque. Entonces, la palabra testamentum viene del griego diateque. Bien, en tiempos primitivos los traductores alejandrinos de la escritura, conocidos como los setentas, de donde se originó, como ya les dije, la Septuaginta, bien, de los escritores de los 70, se originó la Septuaginta, empleaban la palabra griega diateque como equivalente del hebreo berit, la cual significa un pacto o una alianza, más específicamente la alianza de Yahvé con Israel. Bien, en 1 Corintios 11:25, Jesucristo usa las palabras nueva alianza, con el significado de alianza establecida entre él mismo, entre Dios y el mundo, y esta llamada nueva como opuesta a aquella en que Moisés era el que mediaba. Bien, entonces la nueva alianza está realizada por Jesús. Bien, y ya no era por Moisés como era en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento o en la antigua alianza. Más tarde, el nombre testamento se le dio a la colección de textos sagrados que contenía la historia y la doctrina de las dos alianzas. Así nace el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con este significado, la expresión Antiguo Testamento, que viene del griego Hepalaia diateque, se halla por primera vez citado por San Melitón de Sardes hacia el año 170, hermanos, después de Cristo. Por San Melitón de Sardes, el año 170 después de Cristo, ya hablaba de este testamento. El Nuevo Testamento, según lo aceptan las iglesias cristianas, se compone de 27 libros. Eso debemos recordar que tanto en las Biblias protestantes como católicas y ortodoxas, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, diferentes, atribuidos a 8 autores diferentes, 6 de los cuales eran apóstoles. Por ejemplo, está entre los 8 autores y entre los que podemos considerar a los apóstoles, que son 6, están Mateo, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Bien, y 2 discípulos de estos apóstoles que se pueden considerar a Marcos y a Lucas.
Los libros del Nuevo Testamento, hermanos, se dividen en libros históricos, que son los evangelios y los hechos, libros didácticos, que son las epístolas, libros proféticos, que sería en este caso el libro del Apocalipsis. Los evangelios se dividen en dos grupos. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, porque sus narrativas son paralelas. Es decir, si usted hace una comparación entre Mateo, Marcos y Lucas, usted va a ver que hay una cronología paralela entre ellos. Y el cuarto evangelio, que es el de San Juan, que ya es un evangelio que habla de la divinidad de Jesucristo. Bien, el Nuevo Testamento no fue escrito todo de una vez. Los libros que lo componen aparecieron uno tras otro en un periodo de 50 años, hermanos. 50 años. En la segunda mitad del siglo I. La unificación del canon se consiguió con mucha controversia. Eso hay que tenerlo presente. Se puede decir que del siglo III después de Cristo, antes ya se conocían en todas partes la existencia de todos los libros que hoy forman el Nuevo Testamento, aunque todos no eran universalmente aceptados como canónicos. En el siglo IV después de Cristo se sostuvo la canonicidad, especialmente San Jerónimo, debido a la prescripción eclesiástica y por los hechos. La autenticidad de los libros se volvió de menor importancia. El Nuevo Testamento, hermanos, tuvo dos etapas. Una etapa en donde se predicaba de boca en boca. Y de ahí, hermanos, viene la tradición oral. Bien, porque ustedes deben recordar que cuando se inició el cristianismo, el Nuevo Testamento no existía. Este libro no existía, hermanos. Entonces la palabra de Dios se predicaba de boca en boca. El centro de la predicación era Cristo, Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado. A esto se le conoce como el querigma. El querigma, palabra griega que significa anuncio o proclamación. Se anunció primero a los judíos y después por obra de San Pablo a los paganos, siendo el Espíritu Santo en la predicación del Evangelio, inspirando y asistiendo a estos primeros cristianos que divulgaban la palabra de Dios. Y después de esto, de la etapa de boca en boca, tenemos la etapa escrita. Pasaron, hermanos, entre 30 y 35 años después de la resurrección de Cristo. Y los apóstoles, y como estos apóstoles iban muriendo, surgió la necesidad de poner todo por escrito para no perder su memoria. Entonces todo había que hacerlo por escrito para no perder las enseñanzas de los apóstoles. Y pasó bastante tiempo después de la muerte de Cristo cuando se comenzó a escribir el Nuevo Testamento, hermanos. El Evangelio de Marcos surgió alrededor del año 70 después de Cristo. Imagínense. Mateo y Lucas alrededor del año 80 después de Cristo y San Juan en el año 90 después de Cristo. A pesar de eso, los evangelios no fueron los primeros libros escritos, hermanos, sino que el primer libro que se escribió fue Primera de Tesalonicenses en el año 51 después de Cristo por San Pablo. En el año 63 después de Cristo, San Pablo le escribió a los Corintios y le escribió a los Gálatas. Los primeros escritos fueron los que San Pablo habían escrito antes que los 4 evangelios. Al inicio, los varios libros del Nuevo Testamento circulaban separadamente por las comunidades cristianas y después a mano hasta llegar a conformar los 27 libros canónicos que existen en la actualidad. Los originales del Nuevo Testamento se perdieron muy pronto por el material, porque estaban hechos en manos de papiro y de cuero, y ese material no era perenne, sino que caducaba con el tiempo. Bien. A nosotros nos han llegado copias muy antiguas, unas 3.500 manuscritos. Entre los códigos más antiguos del Nuevo Testamento en griego están el Códice Vaticano, que es del siglo IV, que contiene casi todo el Antiguo y Nuevo Testamento. También está el Códice Alejandrino, que es del siglo V, y el Códice Sinaítico, que es mitad del siglo IV. El Nuevo Testamentum Reis, que es el que tengo aquí en mi mano, es el título de una nueva edición crítica en griego del Nuevo Testamento, elaborada por Eberhard Nestlé y Kurt Aland. Bien, como usted lo puede ver aquí en los apellidos. Hasta el momento se han publicado 28 ediciones, como usted lo puede ver aquí. Aquí dice que es la edición número 28. Bien. Es usado normalmente como base para las traducciones del Nuevo Testamento. Se basa del texto crítico, un texto ecléctico que ha compilado por un comité que examina un gran número de manuscritos para decidir cuál versión sería más cercana al original perdido. Al pie de página aparece el aparato crítico, que son las notas de un elevado número de variantes
textuales. Y eso lo vamos a ver en el interior de cada uno de los libros que tenemos del Nuevo Testamento Reis. Entonces, hermanos, después de este preámbulo, en donde podemos conocer un poco más de la historia del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo es el interior. Mire, primero, esta Nuevo Testamento Reis Trítico es publicada por la Sociedad Bíblica Alemana, que es una editorial protestante. Bien, aquí vemos ya el interior, en donde aparecen los mapas de los lugares bíblicos que fueron importantes durante este periodo. Bien, de la historia de el cristianismo primitivo. Si nosotros avanzamos en el interior de este libro, aquí podemos ver el Novus Testamentum Reis, ¿cierto? Y tiene el mismo nombre, y aquí está en inglés, como usted puede darse cuenta que se observa que es la 28 edición, y aquí está escrito en alemán. ¿Y por qué está escrito en alemán? Porque la Sociedad Bíblica Alemana es de, obviamente, valga la redundancia, de aquel país. Bien, entonces todo esto está escrito en alemán, como usted se puede dar cuenta. ¿Se fija? Y fue impreso en Alemania, Written in Germany, como usted puede ver allí. Hay una versión publicada por la Sociedad Bíblica Brasileña, en donde usted la puede encontrar con introducciones en portugués y español. Bien, pero yo quise comprar la original, que viene desde Alemania. La que es publicada por Sociedad Bíblica Brasileña es un poco más económica que esta original que viene desde Alemania. Bien, entonces aquí podemos ver la historia del Nuevo Testamento Reis. Podemos ver en su interior que todo esto está escrito en alemán y cuenta la historia que yo les había comentado. Bien, la historia que les dije en el preámbulo. Entonces, aquí podemos encontrar el listado de los libros del Nuevo Testamento, como usted lo puede ver aquí, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, y después siguen las cartas paulinas y las cartas católicas, ¿bien? Hasta terminar en el libro del Apocalipsis, ¿bien? Aquí está en griego, todito en griego, ¿bien? Y aquí las introducciones aparecen en el idioma alemán, ¿bien? De donde se hizo la primera edición del Nuevo Testamento Reis en el año 1898 por Eberhard Nestlé, como se los dije en la introducción, ¿bien? Y esta es la primera edición desde que Nestlé la hizo en el año 1898, que fue la primera, ¿bien? Que fue la primera. Seguimos avanzando en el interior, aparece la historia explicada en alemán. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta Biblia es pequeña en tamaño, no es de una gran envergadura, tiene una hoja de bastante calidad, es una hoja de papel Biblia, pero de muy buena calidad. Bien, se nota. Y el color de la hoja es medio amarillento, lo cual permite que uno pueda tener una buena lectura del texto bíblico. Y como ya les dije anteriormente, aquí avanzando ya en el texto bíblico propiamente tal, aquí ya podemos encontrar el primer libro, que es de Mateo. Bien, aquí está el índice de los libros bíblicos. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como usted lo puede ver. Hasta llegar al libro del Apocalipsis, están los 27 libros. Y aquí ya comenzamos con San Mateo, bien, que está escrito en griego, ¿cierto? Entonces aquí habla del libro de las generaciones, el libro de las generaciones. Como ya les dije, aquí están las notas críticas, de donde se pueden configurar se pueden descubrir los principales manuscritos de los cuales se hizo esta revisión, bien, este trabajo, esta magna obra, para ver cuáles son los textos más confiables. Porque recordemos que los originales ya no existen, sino que esto se obtuvo de las copias de los originales, de las cuales existen 3.500 aproximadamente. Como ya les dije, que están divididos en el Códice Alejandrino, Sinaítico y Vaticano. Bien, entonces todo este Nuevo Testamento está escrito en griego.
Bien, está escrito en griego. Entonces aquí están las bienaventuranzas de Mateo. Y para ayudarme, tengo aquí un Nuevo Testamento interlineal publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Y por qué razón me interesa este? Porque este Nuevo Testamento interlineal em, trabaja con la Reina Valera contemporánea y la Biblia de Jerusalén. Bien, la Reina Valera contemporánea, que es protestante, y la Biblia de Jerusalén. Entonces aquí, si usted se fija, es lo mismo. Mire, aquí está el texto, Mateo 5, Mateo 5, y aquí usted puede ver el mismo texto, pero con la traducción interlineal. Bien, con la traducción interlineal. Entonces, allí dice, mire, habiendo visto ya las multitudes, subió al monte, y habiéndose sentado, se acercaron a él los discípulos de él, y habiendo abierto la boca de él, enseñaba a todos diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reinado de los cielos. Dichosos los llorando, que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los pasando hambre y pasando sed, la justicia, porque ellos serán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dichosos los limpios en el corazón, porque ellos a Dios verán. Dichosos los hacedores de paz, porque ellos hijos de Dios serán llamados. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se fija, hermanos? Y aquí aparece cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, sí, está bien. Se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, como usted puede ver aquí en la parte superior, la traducción es de la Biblia de Jerusalén, pero aquí está en lenguaje interlineal, palabra por palabra, y es lo mismo que dice aquí el texto de la 28 edición del Nuevo Testamento Reis. Bien, es lo mismo. Esta obra que está acá, bien, es el Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, griego-español, que más adelante voy a hacer una revisión de este libro, hermanos. Bien, tengo varios Nuevos Testamentos interlineales y Antiguo Testamento interlineal tengo uno. Bien, pero después vamos a hablar acerca de ellos. Entonces, aquí tenemos las bienaventuranzas, ¿cierto? Seguimos avanzando en el texto en griego. Recordemos que abajo se encuentran las notas críticas, en donde se pueden obtener los mejores manuscritos para cada uno de los textos que aparecen acá arriba. Bien. Entonces, este texto crítico, hermanos, es rechazado por grupos muy conservadores protestantes, bien, y también por grupos muy conservadores católicos, pero de manera muy minoritaria, bien. ¿Por qué? Porque ellos confían más en el textus receptus, no el texto crítico. En el caso, por ejemplo, de los hermanos separados, ellos confían en el texto receptus, que viene del tiempo de Erasmo de Rotterdam, quien tradujo su Nuevo Testamento. Ellos, por ejemplo, como texto baluarte dentro del mundo protestante, tienen la Biblia King James, que consideran que es la Biblia más perfecta que existe, procedente del texto receptus. Bien. Y en el caso de los protestantes que confían en el texto receptus, tratan de arreglar o acomodar la Biblia Reina Valera al mismo lenguaje que tiene, o traducción, perdón, que tiene la Biblia King James en inglés. Bien, y de esta forma algunos grupos separados protestantes han originado la Biblia Reina Valera Gómez del año 2010, que dicen que es un texto 100%
equivalente a la Biblia King James o la Biblia Reina Valera 1602 purificada, porque ellos rechazan la Biblia Reina Valera 1960 porque la consideran una Biblia incompleta, que tiene muchos errores en su traducción. Bien, diversos errores en su traducción. Y en el caso de los católicos, que son más conservadores, ellos confían solamente en la traducción que proviene desde la Vulgata latina de San Jerónimo, e incluso rechazan la actual revisión que se hizo en la Vulgata Clementina, y rechazan la Neovulgata, que es la que actualmente utiliza la Iglesia. Bien, y obviamente rechazan más, con mayor razón, el texto crítico, que sería este. Pero casi todas las traducciones de las Biblias actuales vienen del texto crítico, del Nuevo Testamentum Reis, bien, por lo menos del Nuevo Testamento. Eso debe quedar bien claro, hermanos, bien. Entonces aquí seguimos avanzando, Marcos, acá nos vamos a ir aquí al 1:1. Entonces acá, hermanos, estamos en este libro. Acá, perdón, en Juan 1:1. Estamos en Lucas, acá estamos en Juan. En Juan. Entonces vamos a buscar el libro de Juan en nuestro Nuevo Testamento interlineal, que después voy a hacer una revisión de este libro. Bien, entonces nos vamos a ir a Juan, al libro de Juan 1:1. Juan 1:1. Acá está. Cata Juan, Evangelio según Juan, que es el mismo que tenemos acá. Fíjese. Cata Juan, Evangelio según Juan. ¿Se da cuenta? Entonces aquí el interlineal nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Ahí está, Deus. Y Dios era la palabra. Y Dios era la palabra. Ella estaba en el principio junto a Dios, y todas las cosas por medio de ella llegó a existir. Entonces, si usted se da cuenta, lo vamos a acercar aquí más. Acá habla de la palabra que sería en el principio con Dios. Aquí está la palabra Dios en griego. Bien, Dios. Después se repite nuevamente aquí la palabra Dios, ¿cierto? Y finalmente termina nuevamente la palabra con Dios. Bien, entonces aquí, como usted lo puede ver, pero se ve más claramente aquí, que se dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y Dios era la palabra. ¿Se fija? Entonces ahí usted tiene el interlineal que no comete aquí errores. Bien, que no comete aquí errores en el libro de San Juan. Después, si seguimos avanzamos en el texto, que está todo escrito en griego. Bien, termina con algunas explicaciones, con algunas referencias, y concluye finalmente con el mapa por donde se divulgaron las nuevas noticias o las buenas nuevas en el mundo antiguo, ¿cierto? Aquí está con los viajes de San Pablo, ¿cierto? Los viajes de San Pablo. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión del Novum Testamentum Reis. Bien, del Nuevo Testamentum Reis, de donde viene la famosa Biblia, porque recordemos que el Nuevo Testamentum Reis
viene desde la Septuaginta, ya que el 80% de las citas que aparecen aquí provienen de la Septuaginta griega, y que la Septuaginta griega era la Biblia utilizada por los cristianos primitivos, bien, que es una herencia que tenemos que saber valorar y respetar hasta nuestros días. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que así muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra Iglesia Católica. Comparte para que así muchas más personas puedan conocer de esta riqueza que tenemos, y para que de esta forma también podamos divulgar de una u otra forma la palabra de Dios. Recuerda leer todos los días la Biblia por 15 minutos para que puedas alimentarte de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, y para poder aplicarla en tu vida, porque la palabra de Dios está la salvación y está la vida eterna. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruega por cada uno de nosotros. Chao, y que Dios te bendiga.